En la oscuridad de la noche, cuando todos duermen y el silencio reina sobre las aldeas de Tanzania, una sombra alada desciende sin ser vista. Dicen que tiene garras afiladas, ojos brillantes y que no viene solo a asustar, viene a atormentar. ¿Quién o qué es el Popo Baba? ¿Una criatura real, una manifestación demoníaca, o una creación del miedo colectivo? Hoy viajaremos a las profundidades del folclore africano para descubrir la verdad detrás de uno de los seres más perturbadores del continente. Prepárate, porque esta historia no te dejará dormir tranquilo. Bienvenidos a El misterio del Popo Baba. En las costas del este africano, en la nación de Tanzania, existe una leyenda urbana que durante décadas ha infundido miedo, histeria colectiva y noches de insomnio. Esta criatura recibe el nombre de Popo Baba, un ser alado con forma de murciélago, que supuestamente ataca a las personas mientras duermen, generando una mezcla única de folclore, terror y conspiración. Lo que comienza como un mito de pueblos remotos, se ha convertido con el tiempo en un fenómeno social, psicológico e incluso político. ¿Qué es realmente el Popo Baba? ¿Es una invención cultural, un críptido desconocido, una entidad sobrenatural o algo mucho más siniestro? El nombre Popo Baba proviene del suajili, idioma predominante en Tanzania, y significa literalmente, ala de murciélago, popo murciélago, bagua ala. El mito parece haberse originado en la isla de Pemba, parte del archipiélago de Zanzíbar, en algún momento del siglo XX, aunque algunos afirman que relatos similares existían mucho antes, posiblemente como parte del folclore ancestral de la región. Curiosamente, el Popo Baba no aparece en documentos anteriores a 1965, año en el que se produjo una revolución en Zanzíbar que derrocó al sultanato árabe. Muchos creen que la aparición del mito está directamente relacionada con ese evento, generando teorías que conectan al Popo Baba con cambios políticos, traumas sociales y luchas de poder. El Popo Baba es descrito como una entidad híbrida, mitad humano, mitad murciélago o sombra. A menudo se le representa con una figura negra, ojos brillantes, alas enormes, garras afiladas y una voz profunda y gutural. Sin embargo, lo más escalofriante de este ser no es su apariencia, sino su comportamiento. Según los testimonios, ataca por la noche, entra en las casas y viola sexualmente a sus víctimas, tanto hombres como mujeres, generando un terror único y profundamente perturbador. Este detalle, la agresión sexual, lo separa de muchos otros críptidos o seres mitológicos. Se dice que el Popo Baba incluso prefiere a los hombres como blanco de sus ataques, lo que ha provocado una oleada de paranoia, miedo al dormir y la adopción de rituales defensivos en las comunidades afectadas. Aunque el mito puede tener raíces más antiguas, el primer brote masivo de histeria se registró en la década de 1970, específicamente en 1972. En la isla de Pemba, decenas de personas afirmaron haber sido atacadas por una entidad invisible o semi-invisible. Los informes hablaban de presencia demoníaca, olor a azufre, sombras aladas y ataques nocturnos, principalmente sexuales. Muchos abandonaron sus casas, otros dormían al aire libre por miedo a ser atacados bajo techo. El gobierno tanzano intentó calmar a la población, pero el pánico se propagó como un incendio forestal. El brote más famoso y documentado del Popo Baba ocurrió en 1995, poco antes de las elecciones generales de Tanzania. Decenas de aldeas en Zanzíbar reportaron ataques casi diarios. Algunos aldeanos afirmaban que el Popo Baba los atacaba una vez, mientras otros decían que regresaba repetidamente si no se hablaba públicamente de su presencia. Era común ver a los hombres durmiendo fuera de sus casas, en grupos, armados con palos y machetes. Las entrevistas con las víctimas, realizadas por periodistas internacionales, revelaron un nivel de convicción sorprendente. Los relatos coincidían en muchos detalles: dolor físico, parálisis nocturna, gritos, visiones y sensación de violación. Después de 1995, el Popo Baba no desapareció del todo. En 2000, 2005 y 2007, nuevas oleadas de informes surgieron, sobre todo en época de elecciones. Los ataques parecían estar conectados con el malestar social o el temor colectivo. Incluso algunos líderes religiosos y políticos afirmaban que la criatura era real, mientras otros la usaban como símbolo o metáfora para manipular a las masas.
En 2010 y 2017 se documentaron reportes aislados en comunidades rurales y urbanas, pero el miedo persistía. En algunos casos, las personas afirmaban ver sombras que se deslizaban por los techos o escuchar un aleteo aterrador antes de caer dormidas. Las autoridades nunca lograron ofrecer una explicación oficial convincente, y el Popobaba se fue consolidando como un símbolo moderno del mal en Tanzania. Una de las teorías más aceptadas por psicólogos y sociólogos es que el Popobaba es un caso de histeria colectiva, exacerbado por el estrés social, el miedo y las condiciones de vida. El hecho de que los brotes ocurran en momentos de crisis política o social parece respaldar esta idea. La falta de electricidad en muchas zonas también favorece la imaginación nocturna y la sugestión. Muchos de los síntomas reportados por las víctimas: sensación de peso en el pecho, imposibilidad de moverse, presencias en la habitación coinciden con lo que la ciencia llama parálisis del sueño. Esta condición, conocida mundialmente, puede explicar muchas de las experiencias de ataques mientras se duerme. Sin embargo, no explica del todo el hecho de que varios miembros de una misma comunidad experimenten ataques simultáneamente. Desde el punto de vista de muchas personas en Tanzania, el Popobaba no es un mito, sino un ser espiritual o demoníaco, posiblemente un jinn, genio islámico, invocado o liberado durante momentos de conflicto. Algunos chamanes locales afirman que el Popobaba puede ser invocado por enemigos o como castigo a comunidades corruptas. Aunque menos probable, algunos criptozoólogos consideran que el Popobaba podría ser una especie desconocida de criatura voladora, como un murciélago gigante que ha sido exagerada por el folclore. Sin embargo, la ausencia de evidencia física hace que esta teoría sea débil. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Algunos teóricos de la conspiración sostienen que el Popobaba no es una criatura sobrenatural ni una invención del pueblo, sino una herramienta de manipulación social. Una teoría sugiere que el Popobaba fue creado o promovido por facciones políticas locales para sembrar miedo, desviar la atención de problemas reales o influenciar elecciones. Dado que los brotes suelen coincidir con campañas electorales, algunos argumentan que este ser es una forma de control mental colectivo. Otra teoría apunta a que durante el periodo de dominación colonial o en la Guerra Fría, agentes externos, colonizadores, espías, o incluso experimentos psicológicos encubiertos, podrían haber inducido estas leyendas como una forma de experimentar con la psique de las masas o desestabilizar gobiernos. Hay quienes creen que el Popobaba está vinculado a rituales esotéricos, magia negra o sociedades secretas que operan en las sombras de Tanzania. Según esta hipótesis, la criatura no sería un mito, sino una manifestación real de fuerzas invocadas mediante brujería, con el objetivo de castigar o manipular a las masas. El Popobaba no es solo un mito de miedo, se ha convertido en un fenómeno cultural. Se han hecho documentales, estudios académicos, novelas e incluso canciones sobre esta criatura. El pueblo tanzano, si bien dividido entre creyentes y escépticos, lo considera una parte integral de su folclore moderno. En muchas aldeas, la mención del Popobaba aún provoca reacciones fuertes. Algunas familias han abandonado sus hogares, otras colocan amuletos en las puertas, rezan oraciones específicas, y los curanderos tradicionales siguen siendo convocados para proteger a la comunidad. Fenómenos similares han ocurrido en otras partes del mundo, como el incubo y el súcubo en la tradición europea, o el viejo del saco en Latinoamérica. En Filipinas, la criatura conocida como Aswang también presenta similitudes, lo que lleva a preguntarse si estos mitos responden a un patrón arquetípico en la mente humana. La pregunta sigue abierta: ¿es el Popobaba un críptido, una entidad sobrenatural, un demonio sexual, un producto de la mente colectiva o una herramienta de manipulación política? La verdad es que, hasta la fecha, no existe ninguna prueba física de su existencia. Sin embargo, el terror que provoca es absolutamente real. Miles de personas han sido afectadas psicológica, social y emocionalmente por este fenómeno. El Popobaba representa mucho más que una simple leyenda. Es un espejo del miedo humano, de los traumas colectivos, de las luchas culturales y de los vacíos que la ciencia aún no logra explicar. Es una criatura que vuela entre la línea de lo real y lo imaginario, lo espiritual y lo político, lo individual y lo colectivo. Ya sea que creas en él o no, el Popobaba sigue rondando las noches tanzanas, una sombra alada que despierta nuestros peores temores. Y mientras el mundo lo observa con escepticismo o curiosidad, los aldeanos de Tanzania siguen durmiendo con un ojo abierto, por si acaso vuelve a batir sus alas.